Hola, hola, con razones. ¿Cómo están? ¿Bien? Ay, qué bueno. Y si no, espero poder distraerlos un ratito. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Pónganse sus gummies de colores, su chamarra de mezclilla y un flequillo bien alto como el sol, porque nos vamos a pasear por los 90s. Lo que les voy a contar hoy es un triste caso de la vida real. Espero me acompañen a conocer esta historia de lo que puede hacer una mujer totalmente desesperada, a la que maltrataron tanto que un día ya no pudo más. Les voy a hablar de lo que hizo Lorena Bobbitt, que se hizo infame porque le cortó el nepe a su marido. Bueno, no todo el nepe, la verdad. Más bien, nomás la puntita. Ya sé que se oye un poco vulgar, pero aunque no me lo crean, es la puritita verdad, no miento. Y por más que busqué una manera súper elegante de decirlo, no la encontré, de veras, no hay. Ya sé que sus conrazones curiosos sentirán la necesidad de correr a buscar el nombre Lorena Bobbitt y se van a encontrar fotos súper gráficas. Se los aviso bajo su propio riesgo, ¿ok? Porque este caso, como se imaginarán, tuvo repercusiones a nivel mundial por obvias razones. Esto sucedió el 23 de junio de 1993 en una pequeña ciudad de Estados Unidos llamada Manassas, en el estado de Virginia, donde en esos momentos apenas había 27,000 habitantes, que parecen muchos, pero no. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en ese mismo año, había casi 9 millones de habitantes. Así que sí, Manassas era una pequeña ciudad, que además era como el dormitorio de Washington, D.C. Mucha gente en realidad no vivía ahí, solo iba a dormir allá. Aquí, un poquito más de contexto, porque no hay historia sin contexto. En los 90s, Estados Unidos era un país con una buena calidad de vida, la neta. La economía era estable, era el país al que Latinoamérica veía como un modelo a seguir y sus habitantes lo sabían y así nos trataban. En ese momento había aún más xenofobia de la que hay hoy. Aunque no lo crean, los gringos veían a los inmigrantes como poco menos que unos arribistas que iban a su bello país a robarles sus chambas y había muchos casos de abusos que por ser ilegales no había cómo protegieran sus derechos y eso no estaba mal visto. Se consideraba que todo el que hablara español era mexicano, como ahora. Sí, eso no ha cambiado tanto. Imaginen si eso pasaba en las grandes ciudades, las pequeñas como Manassas en Virginia, que además era un pueblo donde vivían muchos militares, eran todavía más conservadores y más xenofóbicos. Los movimientos feministas no eran lo que son hoy. Las mujeres de allá y entonces estaban apenas luchando por su derecho a seguir vivas. Sí, ya sé, se oye tristísimo, pero es la realidad. Y al menos en Virginia, que ya había leyes en contra del abuso doméstico, no ofrecían protección a las víctimas porque era imposible que si se iba a juicio se demostrara, y no lo digo como un eufemismo, no había prueba que pudiera presentar una mujer maltratada que sirviera para condenar al marido o a la pareja que porque la sociedad y por lo tanto las autoridades consideraban que las esposas debían divorciarse o aguantarse. Ay, 90s, aprendimos tanto de ustedes, gracias. ¿No me creen, verdad? Antes, en México, cuando una mujer se casaba, se tenía que presentar como Chuchita de y el apellido del marido. En Estados Unidos aún hay muchas mujeres que al casarse se convierten en hermanas o peor aún, en propiedad del marido. ¡Ay, esto mi cerebro 2024 no lo puede entender! Porque se quitan su apellido y agarran el del marido, o sea, estoy a punto de entrar en cortocircuito. Pero lo que ahora parece solo una costumbre arbitraria y antigua, en los 90s lo tomaban muy a pecho, ¿eh? Por eso, aunque nuestra protagonista se llama Lorena Gallo, cuando todo esto sucedió era Lorena Bobbitt, sí, el apellido del marido que fue cirugiado sin su consentimiento. Lorena era una inmigrante de cepa.
Ella nació en Ecuador en 1970, pero cuando era niña se mudó a Venezuela. Y cuando cumplió 16, como regalo de dulces 16, se fue de viaje a Manassas. Y ahí, en ese momento, ella tomó la decisión de que quería su American Way of Life, o lo que es lo mismo, su mentado sueño americano. Y al cumplir los 18 se fue para allá apenas acabó la prepa, a la casa de una amiga de la familia donde cuidaba a sus hijos mientras ella aprendía inglés viendo telenovelas. Y al poco tiempo ya había conseguido un trabajo en un salón de belleza de una amiga. Soñaba con su futuro brillante porque veía que su jefa tenía todo lo que ella soñaba, así que estaba haciendo lo suyo, trabajando duramente para vivir como ella había querido siempre. Y todo iba bien hasta que al poco tiempo de llegar conoció en un baile de esos paramilitares a John Wayne Bobbitt. Sí, se llama John Wayne, como el actor. Ya sé, ¿quién soy yo para juzgar? Pero ¿por qué sus papás le pondrían así? Usando el apellido de un actor famoso como nombre. ¿Qué esperaban? ¿Que se iba a hacer famoso o qué? Bueno, sí se hizo famoso. Tuvieron razón. Les voy a poner una foto de John Wayne Bobbitt, pero antes quiero que hagamos un pequeño ejercicio, ¿ok? ¿Listos? Cierren sus ojos. ¿Qué se imaginan cuando les digo la palabra gringo? ¿Ya? Bueno, pues ahora díganme si lo que se imaginaron se parece a esta persona. ¿Verdad que sí? John Wayne es un gringo típico, alto, rubio, ojos azules, ahí medio guapetón, pero nada muy extraordinario, como pan sin sal. No habría sobresalido en una multitud de gringos, la neta. Y la familia de esta persona era mucho más que disfuncional. Su papá los abandonó a él y a su mamá. Y su mamá medio perdió la razón en ese momento y lo dejó con un tío cuando era niño. Y no se crean que al pobre John Wayne le fue mejor con este tío, porque este señor era de los que creía que la letra con sangre entra. Muy raro. Y es que lo golpeaba. Y la verdad es que era un poco abusador. E incluso John Wayne ha dicho que un familiar suyo se había propasado con él cuando era un niño y un adolescente. Y no es que no merezca compasión como víctima, pero el caballero es un poquito mentiroso, ¿verdad? Y es difícil saber qué de lo que dice es verdad y qué no. Es que si ven entrevistas de John Wayne, se van a dar cuenta que es difícil sentir pena por él porque hace bromas incluso con lo que pasó. Es un poquillo disperso, por no decir que no es muy brillante, y por eso cuando a duras penas terminó la prepa, se enlistó en los Marines para enderezar su camino. Y ojo, ahí además se dice que no estaba en una muy buena posición, ¿verdad? Lo que llaman white trash, que es un término equivalente a lo que en México sería naco, como de una clase inferior. A mí no me gusta usar esa expresión, pero eso era lo que era John Wayne. Pero como estaba 2-3 guapetón, pues daba el gatazo. Por eso cuando Lorena a los 18 años, con muy poca experiencia, bonita, recién llegada de un país latinoamericano, ingenua y soñadora, conoció a este joven de 22 años con uniforme, ya se imaginarán, simplemente se enamoró y al poco tiempo se casaron. Ella pensaba que ya con eso iba a empezar su cuento gringo de felicidad, pero, ¡pum! La triste realidad la golpeó, y en el sentido más literal y el figurado también, porque aquí, como siempre, les voy a dar una pequeña píldora de sabiduría. Mucha gente piensa que con llegar a Estados Unidos y casarte con un gringo, consigues tu residencia y listo, o tu nacionalidad, pero no, mis cielas, no es así. Hay harto trámite que hacer y depende de la voluntad del esposo o esposa en cuestión. Además, tienen que pasar al menos 2 años de matrimonio para que te den la residencia legal y el permiso de trabajo, y otros años más para que te den la ciudadanía. Pero aquí cierro mi pildorita de sabiduría. Lorena no lo sabía, pero no importaba mucho porque ella sí se casó enamorada y pensaba que iba a durar para siempre, ¿o no? Es difícil de saberlo porque la verdad ambos eran muy jóvenes, no se conocían y no tenían pero para nada de experiencia.
Estaban bien pendejos, la neta. Los recién casados se fueron a vivir a un departamento pequeño muy alejado de los sueños que tenía Lorena, que hasta robó en una tienda alguna vez porque quería vestirse bien y verse muy bonita para su marido. Pero la verdad no le alcanzaba con lo que ganaba. Tristemente, su nuevo marido tenía una adicción que ella no sabía. Empezaba con un alcoholismo que pronto fue un gravísimo problema. Y el hombre que la había conquistado pronto empezó a ser abusivo. Hasta llevó a un amigo a vivir a la casa de los dos sin avisarle. Oiga, no. Recién casados y ahí con un amigote echado en la sala. Ay, yo sospecho siempre de sus amigos. Se burlaba de ella por su acento y la amenazaba constantemente con que la iban a deportar si él le hablaba a migración. Él se sentía superior a ella porque, claro, gringo, güero, ¿no? Yo tengo el poder aunque sea un estúpido. Aunque era un borrachín sin trabajo. Pero él le hizo creer que sin él, ella no valía nada. Hoy, por casos como este y otros, sabemos que esto es gaslighting y marital, pero en ese entonces no se sabía y Lorena, que era tan joven, solo lo estaba experimentando sin saber a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Pero no se crean, ella no estaba conforme con el maltrato. Intentó denunciarlo más de una vez, pero las personas encargadas de tomarle esa declaración la convencían de no denunciarlo, porque era su marido, que se podía solucionar hablando, como si solo fuera una pelea normal de esposos, porque así eran los 90s. Se creía que el marido tenía esos derechos. Llamó a la policía varias veces cuando él la lastimó. Algunos vecinos también llamaron a la policía en más de una ocasión cuando escucharon los gritos, pero nunca se llevaron al cabrón ni se le presentó ningún cargo, porque ella se retractaba, porque pedían pruebas. ¿Testigos? ¡Testigos! Como si los abusadores hicieran eso enfrente de otra gente, o sea, por favor. Y todo tipo de cosas que las víctimas no podían conseguir y terminaban por regresar con el esposo abusivo, que siempre estaba más enojado que cuando se fue, y ya saben lo que pasa cuando un hombre de ese tipo se enoja más, ¿no? Porque seamos realistas, todavía se juzga muy duramente a las mujeres que se defienden físicamente de un agresor. Sí, que sacan su Jackie Chan interno y ¡pum, pum, pum, pum! Hacen lo que tienen que hacer para salvar su vida. Si todavía en el mundo hay muchas mujeres en la cárcel que no pudieron demostrar la defensa propia, imagínense hace 30 años que esta mujer hizo lo peor, pero lo peorcísimo que se le puede hacer a un hombre. Por eso Lorena sentía que no podía hacer absolutamente nada, estaba atrapada y John era cada vez peor, cada vez más abusivo y la forzaba a tener SX. Hoy sabemos que eso no es SX normal de marido y mujer, sino es una Pero lo triste es que en los pocos casos que llegaban a la corte, los abusadores resultaban inocentes y salían libres, como hoy, como entonces, como siempre. Y así, Lorena pasó 4 años de infeliz matrimonio y sentía que ya no aguantaba más. Aunque la noche del 23 de junio de 1993, después de que otra vez el borracho de su marido de ella, se paró a la cocina para tomar agua. El abusador y el amigote dormían la borrachera plácidamente y ella en ese momento recordó todo lo que había soportado y de plano se le fueron las cabras al monte. No supo de ella, así de fácil. Tomó el cortante y regresó al cuarto y ¡tras! Hizo el corte limpio que después hasta el cirujano admiró por la precisión. Le dijo que podría haber estudiado medicina fácilmente. Ay no, los doctores son muy raros. Pero bueno, así como estaba ella, agarró el coche y se fue manejando rumbo al salón de belleza donde trabajaba. Todavía en shock, se dio cuenta que en una mano llevaba el cortante y en la otra el trozo cortado. Al darse cuenta, como que se espantó y tiró el pedacito en un parque por el que pasó. Llegando al salón, tiró el otro objeto en la basura de afuera y llena de líquido rojo, desesperada logró entrar al salón y desde ahí le llamó a su jefa para contarle lo que acababa de pasar. Llamaron a la policía y fue a declarar esa misma noche, así, en ese estado y con esa ropa como estaba, lo que había pasado.
Bueno, de lo que ella se acordaba en ese momento. Mientras tanto, el mutilado gritaba de dolor, pero sorprendentemente estaba más preocupado porque su virilidad había sido reducida a la mitad. ¡Ay, hombre! ¡Ay, no! Los hombres son tan raros a veces. Obviamente lo llevaron corriendo al hospital. Como Lorena ya estaba en la estación de policía, antes de preocuparse de ella, mandaron a unas personas para preguntarle si sabía dónde había tirado el trocito faltante, para ver si el cirujano se lo podía pegar para que quedara completo otra vez. Ella se acordó, lo encontraron y ese doctor se lo colocó con un zurcido fabuloso que logró que no perdiera absolutamente nada, ni de tamaño ni de funcionalidad, y quedó normal, solamente con la cicatriz. O sea, sí le cortó el nepe, pero quedó casi igual, nomás una cicatriz. El doctor, fantástico, fantástico, 10 de 10 ese doctor. Sin duda hizo una microcirugía perfecta, muy novedosa en los 90, si me permiten decirlo, por la que no recibió ningún pago. ¿Ustedes creen? ¡Qué horror! La noticia, obviamente, corrió como pólvora, pero no solo en Manassas, Virginia, sino por todo el mundo. Y aunque no lo crean, ahí fue cuando empezó la verdadera locura, porque de pronto la sociedad casi que a nivel mundial se dividió en dos. De un lado estaban las mujeres que podían sentir empatía por ella y sabían que si había llegado a ese nivel era porque el cabrón le había hecho algo. Y la otra mitad, los hombres, a los que se les acababa de desbloquear un nuevo miedo. La posibilidad de que sus parejas pudieran, en un momento de locura, cortarles lo que más les importaba. Sospechoso. Si un hombre no es abusador, ¿por qué les daría miedo? Raro, ¿no? Y aquí, lo más raro de todo. Sí, porque hay más. De pronto, en todo el mundo se hacían chistes, se hablaba del trauma de él, pobrecito muchacho. Nadie podría hablar de otra cosa y todos querían saber todo, cómo y por qué. Se contó la historia desde Estados Unidos hasta Japón. Nadie se lo hubiera imaginado nunca. Ella era la villana, la malvada, la horrorosa. Él, la pobrecita víctima de la circunstancia. Él quedó como el bueno y las primeras declaraciones de ella le afectaron un poco, la verdad, porque de primera no aceptó que en su relación había maltrato, porque una de las cosas que hoy sabemos gracias a que se ha estudiado el síndrome de la mujer maltratada es que las mujeres maltratadas muchas veces sienten vergüenza, culpa y peor aún, si aunque sea en defensa propia terminan agrediendo al agresor, se sienten mal ellas. Y eso todavía no se sabía. No había habido casos donde una mujer se defendiera. Y mientras todos pensaban que ella era la mala, empezaron los juicios. Hubo dos. Uno para él por maltrato conyugal. No es así exactamente, pero ya saben cómo lo tengo que decir. Y el de ella por lo que hizo, que fue televisado. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, la verdad. Como el juicio fue tan popular, hay mucho material en YouTube y muchos más detalles de los que yo les estoy contando. Hay varias películas, fotos, artículos periodísticos, programas de televisión especiales y hasta reencuentro a los 25 años. Pero el documental que tiene más información es el de Lorena, que está en Prime Video, y una película de Lifetime que se llama I Was Lorena Bobbitt. Se lo recomiendo si quieren saber más y entender un poco la perspectiva de cómo y por qué pasaron las cosas. Se darán cuenta que mucho de lo que digo fue declarado por ellos y podrán sacar sus propias conclusiones. No me crean a mí con razones, vean esos documentales y ustedes piensen quién dice la verdad y quién no. Cierro la pausa. La cirugía no solicitada, o sea, la cortadura del nepe, sucedió el 23 de junio. Tanto fue el furor por este caso que el juicio de él empezó así rapidito, parece que le surgía. ¿Se acuerdan que les dije que en los juicios de los agresores la mayoría salían inocentes y libres? Pues bueno, John Wayne no fue la excepción porque no hubo pruebas suficientes. ¿Saben qué concretamente? No hubo testigos. ¡Ay,
no! Porque como ya les dije, en Virginia para poder probar las agresiones se necesitan testigos de esas agresiones. ¡Ay, no más esa mamada! ¡Ay, no puede ser! Salió libre, sin culpa, a pesar de que se comprobó que era un pinche mentiroso, porque se contradijo en todas las partes del juicio. Así, el juicio de ella empezó unas semanas después, pero sí que llamó la atención. Obviamente todos querían saber por qué le había cortado el nepe al marido. Ella es una mujer chiquita, pequeña, y en ese tiempo era muy joven, bonita, flaquita, sí, toda pequeña, y se le notaba el acento. Además hablan, ya saben, quedito, como si fuera una niña, despacito, y obviamente lo exageró para el juicio, porque ya saben, abogados también son bien raros, usan lo que sea necesario para ganar. He doesn't want to have a child. He also said that he doesn't want me to have a baby, so he said that do whatever the rest of the girls in trouble do. So he showed me a yellow pages on. Pero en este caso poco hubo que mentir y exagerar, porque el testimonio de Lorena, el diagnóstico psicológico y los testigos que esta vez sí pudieron hablar, les ayudó muchísimo, porque declararon encantados de la vida, y eso le dio más peso a la historia de Lorena. O sea, no solo fue su testimonio, sino todas las veces que denunció a la policía, que los vecinos la vieron, que clientes del salón de belleza la vieron estar sufriendo. Así que, total, al final, ella también fue declarada inocente por causa de insanidad mental temporal, por lo que tuvo que recluirse 45 días en una casa de la risa, porque los jurados y todo el público en su juicio ahora sí supieron la verdad, supieron por qué llegó al nivel de locura que la hizo hacer lo que hizo. Igual pasó el tiempo encerrada, pero no fue tanto. Podría no parecer muy justo que ella pagara por la única agresión que devolvió, pero al final fue libre. Obviamente hubo muchos colgados, gente haciendo merch, otros que sin conocer a los involucrados daban entrevistas. Sí, la jefa de Lorena, esa a la que le dio trabajo en el salón de belleza, terminó cobrando por las entrevistas y se volvió su manager hasta que ella la corrió. Había muchos intereses y todos querían sacar su tajadita. Lo que pasó con cada uno de ellos después de sus juicios habla más de quiénes eran en realidad. Lorena, una vez que salió de loquero, dio algunas entrevistas, pagó algunas deudas y regresó a trabajar al salón mientras estudiaba y sacaba su residencia legal. En la universidad conoció a su marido y mantuvo una vida semi privada después de todo el revuelo que pasó cuando le cortó el nepe a su marido. Creó una fundación que ayuda a mujeres maltratadas, da conferencias y solo habla de su caso para crear conciencia y juntar recursos para su causa. Se casó y tiene una hija, pero esta vez sí se dejó su apellido normal, el suyo, Lorena Gallo, y lo más sorprendente es que aún vive en Manassas, Virginia. Qué loco, ¿no? Pero el que más provecho quiso sacar, pero no pudo, fue el estúpido de John Wayne Bobbitt, porque, como sabemos, no le encantaba trabajar, ¿verdad? Y cobraba por participar en cualquier cosa que lo quisieran invitar. Y de veras, cualquier cosa. Hizo un como tipo teletón para hacerse una operación que ya se había hecho, porque según le iba a pagar al doctor, pero nunca le pagó. Incluso fue actor no por, y se asoció con otro doctor para promover una nueva cirugía para agrandar el nepe. ¡Ay, no! Que, por cierto, en esa cirugía sí tuvo secuelas. No en la primera. Esta, la de agrandamiento, lo dejó con mal funcionamiento en su ya saben qué. Se casó varias veces. Usó su estatus de celebridad para vivir sin trabajar muchos años. Ha exagerado y cambiado su historia a lo largo del tiempo más de una vez. Él mismo hace bromas vulgares de su pobre desgracia. Y adivinen qué, ha tenido problemas con la ley, ha estado en la cárcel y ha sido arrestado un montón de veces por robar, por agresión, por estar borrachín en la calle, por manejar bajo la influencia. No, su expediente es de este tamaño, así, súper gordo. Y adivinen qué, también ha sido arrestado por maltrato doméstico. Sí, ajá, no una, sino varias veces. Intentó cancelar de la existencia a una de sus novias a
la que también secuestró y abusó. Yo no sé cómo este cabrón anda todavía por la calle ahí. Jajaja, jujuju. ¿Por qué no está en la cárcel? Ah, porque además el señorito se sigue creyendo un regalo de Dios, vanidoso y soberbio. El muy pendejo ahora dice que él no es violento, que si ella le hizo eso fue porque él le dijo que iba a terminar con ella. Háganme el favor, que las mujeres lo usan porque es una celebridad y por sacarle dinero o una green card. No mames, ¿cuál dinero? Si ya no tiene ni un peso el cabrón, se declaró en bancarrota porque así como lo ganó, lo despilfarró. Se fue a vivir a Las Vegas y ha trabajado poco y no muy constante. Tiene un hijo que nació antes de que pasara lo que pasó con Lorena Bobbitt, o sea, le había estado poniendo el cuerno, pero no se sabe mucho más de su vida personal y hace un par de años fue noticia otra vez porque le tuvieron que cortar 2 dedos del pie a causa de una enfermedad. O sea, lo de este compa es estar en parties. Lo más sorprendente de todo es que aún hace poco le enviaba cartas de amor a Lorena. Quería regresar con ella, háganme el favor. Pero, ¿por qué si le hizo tanto daño hubiera querido regresar con ella? No crean que fue por amor, obviamente no. Lo que él quería es que hicieran un gran escándalo y una gran historia de supuesto amor para ganar dinero. Así de pinche oportunista y loco. Obviamente lo mandaron a volar, pero lejos, bien lejitos. Los dos tuvieron una vida después de este grave suceso. Una persona es feliz y la otra no. Yo no les voy a decir a quién creerle, pero, ahí están las evidencias. Y pues hasta aquí nuestra historia de hoy, o bueno, de los 90s, de 1993. Este caso fue el primero que fue noticia a nivel internacional y provocó que hubiera un montón de cambios en las leyes de doméstica, como por ejemplo que se tomara como atenuante en otros casos, que se estudiara más a fondo el síndrome de la mujer maltratada y que muchos movimientos feministas se redireccionaran para combatir la violencia intrafamiliar, pero sobre todo puso en la mente de los abusadores la posibilidad de la venganza. Empezaron a temblar y obviamente no aplaudo ni promuevo los actos de ya saben qué, pero fue el primer caso donde se habló de poner las cosas un poquito más parejas, ¿verdad? Decía mi abuela, una mujer enojada es más peligrosa que una cargada. Y yo creo que a partir del caso de Lorena, más de uno pensó igual. Tal vez no es la mejor moraleja, pero por algún lado se tenía que empezar. Alargué la historia un poco más de lo necesario porque quería contar los detalles que para mí fueron más importantes, porque mi sesgo no es por coincidencia o sororidad, es porque vi todo lo que pasó con ella. Y ahora les toca a ustedes con razones. Cuéntenme qué opinan. Espero sus comentarios y que se suscriban y me regalen un montón de likes así, tun, tun, tun. Y si este tema les interesa tanto como a mí, por favor comenten qué opinan ustedes. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente 90s video. Bajamos la cortina, que el desahogatorio está cerrado por hoy. Los quiero. Hasta la próxima. Adiós, adiós.